Después de haber escrito cerca de 15, creo si no me equivoco, montajes, haber dirigido y haber escrito esos montajes, Mariana Althaus regresa al teatro con, creo yo, según lo que he leído, su texto más autobiográfico. Mariana, ¿cómo estás? Bien, Carlín, gracias por la invitación. Un gusto estar acá Gracias contigo. a ti, además por seguir escribiendo y por contarnos un poco más de ti, ahora con trucos para ver la oscuridad. Un espectáculo, un texto que nace de tu propia experiencia en pandemia, ¿no? Sí, bueno, en la cuarentena, como casi todo el mundo, hice un diario, Ujú, no con ánimos artísticos, sino con la idea de que yo todo lo que vivo importante lo tengo que registrar, de lo contrario lo olvido. ujú. Entonces, lo escribía nada más para no olvidarme. Y cuando ya pasó, digamos, el primer año de la pandemia, quise trabajar, hacer algo sobre lo que habíamos vivido con Alejandra Guerra, mi amiga actriz, Sí. para hablar un poco también lo que nos había pasado a nosotras como teatreras, digamos, ¿no? Y también a todos nosotros como gremio teatral, Ujú. que nos había chocado particularmente el confinamiento y todas las restricciones. Y entonces surgió la idea de hacer una especie de autoficción, una obra que me tome a mí como personaje eh, y Alejandra me interprete a mí como una directora, una dramaturga que en la cuarentena de pronto encuentra, digamos, una forma de escapar o de darle forma a toda esa angustia que estábamos viviendo como teatreras, pero también como seres humanos en general, ¿no? Sí, Y como claro. peruanos. Claro, y es esta manera de poder encontrar formas y herramientas para salir de esa situación en el que nos encontrábamos, de desesperación, de desconcierto, de sorpresa, mucho más para la gente como nosotros, vinculada con el espectáculo que se cerró y no tenía ninguna posibilidad. Hasta el día de hoy no dan aforo al 100% a los teatros, yo creo únicamente porque ni siquiera se acuerdan de que existe eso, ¿no? Así es, sí. Uno de los gremios más Más golpeados. golpeados, sí, claro. Sí. Y me imagino que para ti, conociéndote, debe haber sido más difícil que proyectos anteriores, en el que tienes que poner en el escenario cosas tuyas, Sí, declaradamente. totalmente. Todas las obras que escribo y en general toda la gente que hacemos teatro siempre escribimos o hacemos obras en base a lo que nosotros vivimos, ¿no? Sí, Y los personajes son de alguna manera también extensiones de nosotros, ¿no? Pero en este caso sí pongo, digamos, el nombre y también todo, pongo mi familia como personajes también, un poco, no tanto como para hablar de mí, ujú, porque yo no soy tan interesante, sino más bien a partir de mí imaginar posibilidades, ¿no? ujú, Y también con un intento de simbolizar un poco lo que estábamos viviendo, eh, las personas que no podíamos trabajar, no solamente la gente de teatro, sino en general la gente que no podía trabajar en lo que siempre habíamos trabajado, aquello por lo cual habíamos apostado todo, digamos, ver esos sueños de pronto obstaculizados de una manera muy, muy violenta, ¿no? Y también en un momento hemos pensado que realmente incluso no se iban a volver a abrir los teatros, ¿no? Han habido momentos muy oscuros en los que dijimos que, o sea, se acabó. cambio de situación. Claro, se acabó. Sí, Nunca claro, más vamos a poder confiar en la proximidad del otro, nunca más vamos a poder sentarnos en una butaca al lado de otra persona que respira, ¿no? exacto. Entonces, se veía muy, muy, muy lejana la posibilidad de abrir nuevamente y eso generó una serie de angustias y preguntas acerca de nuestra vocación, de qué significa el teatro, ¿no? De qué significa reunirse un grupo de personas voluntariamente en un solo lugar y juntas, todas, imaginar Ujú. algo
bueno o malo, pero que de alguna manera nos ha sentido para comprender un poco lo que vivimos, lo que nos angustia, lo que nos gusta, lo que nos emociona, lo que nos da miedo, ¿no? Eso desde el lado del público, pero desde el lado de los que estamos en el escenario, director, actores, equipo de realización y tal, también el teatro es una experiencia de comunión de gente, ¿no? De trabajo en equipo, y eso también se fue al demonio. Sí, y eso es bien importante porque eh, es verdad que muchas personas del mundo artístico vio que su camino se obstaculizaba, pero el teatro es un trabajo en equipo, es Ujú. un trabajo en comunidad, ¿no? Los escritores podían seguir escribiendo, los pintores podían seguir pintando. Es verdad que no les iban a comprar los cuadros a los pintores, es verdad que los escritores también veían que la gente al no tener dinero no podía comprar sus libros, pero de todas maneras podían continuar creando, Exacto. ¿no? Pero, Nosotros, pero claro, como director, como parte de la realización de un espectáculo, no tenías qué cosa hacer. así es. Y sí, es verdad que se creó todo esto maravilloso que fue el famoso teatro virtual, ¿no? Ujú. Fue una vía escape para, digamos, nuestras necesidades expresivas y también para tener algunos ingresos. Pero pronto nos dimos cuenta que era una exploración bonita, simpática, porque las exploraciones siempre son interesantes, pero no era teatro. Y justo ahí también recordamos la importancia de trabajar con el otro en el mismo espacio Ujú. físico y de recibir la respuesta real del público en vivo, ¿no? Ujú. De ver su cara, de ver si está aplaudiendo o no, si está guardando silencio o no, si está recibiendo lo que le estoy dando o no, ¿no? Entonces, todo eso lo hemos revalorizado ahora, pero en un momento de verdad parecía que era imposible recuperarlo, ¿no? Eso era muy conmovedor, ¿no? Porque de pronto mucha gente y con mucho valor y riesgo y ganas comenzó a hacer montajes distintos o adaptando los textos que ya tenía o los montajes que ya había estrenado, reestrenándolos de esta forma virtual y haciéndolos con las mismas ganas y la gente participando porque necesitabas como público también tener ese tipo de experiencias relajantes, divertidas, para poder pasar los días. Pero claro, no era nunca, no iba a ser jamás lo mismo, ¿no? No, y era bastante frustrante. Era emocionante, sí, es verdad, tener esa conexión Sí. con el público y ver que había también un hambre de imaginación, ¿no? La Ujú. gente quería igual seguir viendo teatro, aunque fuera en la pantalla, ¿no? Quería igual ver las historias que nosotros podíamos contarles para verse reflejadas en esas historias y poder de alguna manera comprender o sentirse identificados con lo que están viviendo, ¿no? Sí. Pero efectivamente fue frustrante también porque efectivamente luego apagamos, cerramos la computadora y nos quedamos solos en nuestro cuarto, no había a quien abrazar, no había nadie en el público que nos dijera, oye, qué buena tu obra o qué mala tu obra y pelear, no había nada, no No, se nada. podía hacer nada, ¿no? Entonces eso era frustrante, pero también yo creo que es muy enriquecedor para todos los que trabajamos en esto, Porque ¿no? además veías, se notaba claramente o salía con mucha más claridad la necesidad de hacer, ¿no? La vida, una fuerza vital que hacía que de pronto se formaran productoras que se han formado a partir de eso y que ahora han Ujú. continuado felizmente presencialmente, pero que la gente acondicionara sus espacios en su propia casa para poder Ujú. hacer estudios virtuales y hacer montajes ahí. A mí eso me parecía como que, claro, normalmente en la vida cotidiana y sin una pandemia, dices, ah, qué bien que hagan estas cosas, pero ahí se notaba mucho más, ¿no? Así es. Y allí es cuando yo desde que era jovencita escuchaba esa frase que dice, el teatro ha muerto, ¿no? Y después decían, el teatro, a pesar de que hace 5 millones de años siempre ha existido, Ujú. nunca muere, ¿no? Atraviesa catástrofes, pestes y guerras y todo y sigue adelante. Y ahora entendemos por qué, ¿no? Esta generación, nosotros hemos podido ver por qué, ¿no? La necesidad que tenemos ya como seres humanos de contarnos unos a los otros historias y recibirlas en vivo, ¿no? Recibirlas en comunidad, ¿no? Y reaccionar ante las historias con otra persona, ¿no? Emocionarte con otra persona al costado y luego poder juntos pensar en lo que hemos vivido, ¿no? Y en lo que hemos vivido, y lo que nos ha emocionado de la obra, ¿no? Y de esa manera también lograr simbolizar un poco
lo que es tan raro, las cosas raras que vivimos en la vida, ¿no? Y creo que la obra también justamente lo que hace es hacerse esas preguntas, ¿no? En relación al teatro, a la necesidad que tenemos como personas en general de comprender lo que estamos viendo a través de el arte, ¿no? De la literatura, del teatro, ¿no? O Y de ese cualquier espacio, experiencia que te dé vitalidad. así es. Y contacto humano, que Ujú. es lo que perdimos, contacto humano, la capacidad de solo con una mirada o con tocarle la mano a una persona, de darle afecto o simplemente decirle que estamos ahí, ¿no? La obra un poco va hacia ahí, ¿no? De hacerse preguntas en relación a nuestro trabajo, pero también a esa capacidad que dices tú de resiliencia Ujú. que tuvimos en general todos en la pandemia, ¿no? Que nos reinventamos todo el tiempo, que ante las dificultades se nos ocurrieron mil cosas para salir adelante, los profesores, ¿no? Los médicos, ¿no? En todas las profesiones aparecieron obstáculos insalvables en un principio que luego se convirtieron en oportunidades, ¿no? Y que incluso han generado nuevas formas de comunicación, ¿no? Y que se han quedado ya instauradas después de la pandemia, pero nos puso a prueba, pues, la pandemia, ¿no? Y respondimos, ¿no? Y entonces creo que también la obra celebra un poco esa capacidad de respuesta, ¿no? Yo lo recuerdo a Roberto Ángeles y a Alberto Isola, escucharlos decir en esos tiempos de pandemia, el teatro no va a morir porque hemos sobrevivido al terrorismo, por ejemplo, en que la gente teníamos mucho miedo aquí en Lima y en otras ciudades, por supuesto más, de salir a la calle por los bombazos. Entonces, si sobrevivimos a eso, en que podías estar Imagínate. viendo una obra de teatro en el Teatro Larco y sonaba una bomba, ¿no? Y Así es. continuaba la función, bueno, se ha demostrado que podemos seguir haciendo teatro. Así es. Sí, nos hemos sobrevivido a eso, imagínate. Y a la pandemia, Y a la ¿no? pandemia. Has escogido a una super actriz que es Alejandra Guerra para este montaje, que además es amiga tuya, ha trabajado contigo también en otros montajes, para que sea, bueno, el personaje que se llama Mariana en esta obra, la directora de teatro. Así es. En un principio iba a ser Alejandra el personaje. Ajá. Yo se lo propuse para que fuera ella. Pero cuando empecé a escribirlo, empecé a manipular demasiado el personaje y me pareció irresponsable inventar tanto para un personaje que no fuera yo. Ujú. Así que le propuse cambiar en un acto medio salvaje y suicida, porque para mí a mí me da muchísima vergüenza poner un personaje que se llame como yo, ¿no? Me Me imagino exhibe mucho más. perfectamente. Claro. Sí, pero bueno, finalmente es una autoficción, ¿no? Me Ujú. amparo en la ficción para mostrar solo una parte de mí, de mi vida doméstica, de mi forma de asimilar el mundo. Y la mayor parte de las cosas que se cuentan en la obra no sucedieron, o por lo menos no sucedieron así, ¿no? Entonces me escudo en eso y me he tratado todo el tiempo como un personaje. Y Alejandra, que es una extraordinaria actriz, aparte de una gran amiga, que efectivamente ya, con la cual he trabajado varias veces, eh, ha hecho un trabajo impresionante, ¿no? Ella actúa de mí, actúa de Jeremías, mi pareja, actúa de mis hijos, actúa de ella, Ujú. porque Alejandra, aparte de actuar, es un personaje de la obra también, porque es una de mis mejores amigas, y aparecen mis amigas también en la obra, entonces interpreta todos los personajes y ya pues, te puedes imaginar, pues lo hace increíblemente bien, ¿no? Increíblemente bien. Bueno, ahí tenemos un montaje que se estrena el 11 de junio, va hasta el 17 de julio. Es una temporada corta, así que aprovechen en comprar sus entradas con tiempo. Está en el Centro Cultural de la Universidad Católica. Hay que ir porque es una celebración a la vida, una celebración al teatro para los teatreros y que se van a reconocer ahí con mayor facilidad y van a poder ver además a una super actriz como Alejandra Guerra haciendo varios personajes, que eso ya por sí solo es un placer. Y Así siempre un es. placer ver cualquier montaje dirigido y escrito por Mariana, que ya se ha convertido pues tranquilamente en una de las dramaturgas y directoras más prolíficas de nuestro país. ¿Prolífica está bien dicho? Sí, 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 claro. Ya, bueno, eso es. Gracias, Bueno, muchas gracias Mariana. a
A ti, muchas gracias. Te mando esperamos en el teatro. Estamos en el teatro desde el 11 de junio al 17 de junio en el Centro Cultural de la Católica. Vayan al teatro. Chao, Mariana, gracias. Gracias a ti. Un beso para Nos Alejandra. vemos. Chao. Este programa es realizado en Seniors. Creamos emociones de marca. Mira estos capítulos aquí. Síguenos en nuestras redes.